Muy buenas noches, nuevamente con ustedes acá en Nace en Movimiento. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué nos tenés para hoy? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre China y sobre algunas del protagonismo que está empezando a tener a nivel mundial. Bueno, tiene algunos puntos para destacar. Cuando hablamos a nivel mundial, siempre, o principalmente hablamos de China, no nos imaginamos esta China bélica o esta China que tiene la capacidad de mirarla con un poder defensivo, ¿no? Más bien ofensivo, porque estamos viendo su presencia militar en Siria en estos momentos. Bueno, porque China históricamente nunca fue un país de proyectar su poderío fuera de sus fronteras, salvo sus zonas de seguridad, como es obvio, como hacen todos los países. En el caso que estamos empezando a ver, también creo que responde un poco a los cambios tecnológicos, ¿no? Hoy las zonas de seguridad empiezan a extenderse y los requerimientos a veces de las economías van más allá. Entonces hoy China depende mucho del petróleo de Medio Oriente, a diferencia de Estados Unidos, que con el tema del fracking hoy no necesita tanto. Entonces hoy ha hecho un par de pasos en los últimos tiempos no frecuentes. Llevó el portaaviones Liaoning frente a las costas de Siria en el 2015 y ahora lo que ha hecho es mandado un grupo de asesores militares para entrenar a las tropas sirias. Esto no es una cosa que podía ser una cosa más si lo hubiese hecho Estados Unidos, pero China no suele hacer estas cosas. Entonces es un primer paso para seguramente empezar a fortalecer la presencia militar para poder resguardar los canales de aprovisionamiento de su propia sangre, que son los hidrocarburos que necesitan para mantener su economía en funcionamiento. Muy bien, y estamos aguardando en el piso a Walter Formento, director del CIEP, un especialista en geopolítica, así que nos va a dar un pantallazo mejor de este tema, digamos. Sí, seguramente la idea con hablar con Walter es eso, es que él nos dé desde su visión, que como vos bien decías, maneja con mucha claridad, tiene una muy buena visión geopolítica para poder entender cómo son estos sucesos y qué es lo que nos va a esperar en el futuro. O sea, estamos viviendo una etapa histórica, quizá nosotros mismos no tenemos en cuenta la magnitud que tiene. Estamos en un cambio de paradigma donde una gran potencia empieza a entrar en un declive lento y una está emergiendo. Los tiempos actuales son diferentes a los de otras épocas, entonces seguramente esto hace que estemos ante una bisagra histórica que realmente se va a hablar en los libros de historia del futuro. Muy bien, no se vayan entonces, que enseguida estará con nosotros Walter Formento. Walter, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos tratando de entender un poco lo que es el Medio Oriente, ¿no? Y también la participación de China en todo esto. Por eso me gustaría arrancar preguntándote cuáles son las razones de la participación de China en Siria. Son varias razones, a mi entender, de lo que es la participación con presencia directa de China en Siria. La primera y principal tiene que ver con asegurar las fuentes energéticas. Cuando uno piensa que China es la principal potencia económico-tecnológica del mundo, la principal plataforma de erradicación de transnacionales, que de alguna manera explica y tiene el mayor peso en el PBI mundial, inmediatamente el tema energético se vuelve central, incluso sabiendo que el mayor consumo de bienes energéticos, digamos de petróleos y gas, dejó de estar centrado, digamos, en Estados Unidos y se corrió hacia el Asia-Pacífico con centro en China, la India, Rusia, pero principalmente en China. Entonces, como la principal reserva de recursos energéticos es el Medio Oriente, no es Siria centralmente, pero sí lo es Arabia Saudita, todo lo que se llama la península, incluso con Irán, con las grandes reservas gasíferas.
La posibilidad de la recuperación de Siria como un territorio amigo y a partir de ese territorio amigo tener una presencia disuasiva muy fuerte, primero con Rusia y luego sumando China a Rusia, es un dato de carácter geopolítico para asegurar la capacidad de que todo tenga que ver con un diálogo y nada se lleve a una situación de fuerza en términos de bloquear o facilitar el acceso. En algún momento se habló que Estados Unidos, que hoy con el tema del fracking dependía cada vez menos del petróleo del Medio Oriente y necesitaba trasladar fuerzas a la región de Asia Oriental, un poco como que dinamitó la zona. O sea, hizo estallar Medio Oriente porque no le interesa para dificultar el aprovisionamiento de China y de otras potencias en la zona. ¿Hay algo de eso? Sí, el hecho de haber logrado la autonomía mediante los recursos energéticos basados en el fracking generó ese posicionamiento de los Estados Unidos con un grado de independencia que le permitía jugar de otra manera en el Medio Oriente. Pero también el hecho de querer dinamitar el Medio Oriente, guardar relación con dinamitar el Medio Oriente bajo control de Rusia y de Gazprom. Es decir, lo que era el gran gasoducto con inicio en Rusia y que recorría y aprovisionaba esencialmente a Alemania y luego de Alemania a toda Europa, fue una de las grandes batallas estratégicas y geopolíticas que trabajaron todos los analistas internacionales y es el principal elemento que explica el porqué del desarrollo por parte de la OTAN del Daesh, del EI en Siria. Porque de esa manera uno interrumpe la posibilidad de articulación entre Rusia y Alemania, en términos de la posibilidad de destruir todo canal de acceso rápido. Luego, Siria tiene otra explicación porque Siria además empieza a tener recursos propios en las aguas profundas o las aguas próximas a Damasco, hacia el frente, en el parte. Lo que pasa es que algo parecido pasó en su momento con Libia. Más que, bueno, Gaddafi en su momento había querido salir del cambio por el dólar exclusivamente del petróleo y abrirse, se habló hasta de un dinar oro en su momento que iba a utilizar. Sin embargo, en ese momento tanto Rusia como China dejaron pasar. Y ahora en Siria decidieron intervenir. ¿Qué fue lo que cambió para que la línea roja sea Siria? Bueno, incluso dicho por los mismos actores, Rusia y China, ellos dicen que nunca creyeron que Estados Unidos iba a actuar por fuera de las normas internacionales con Libia. Se supone que había un acuerdo, un consenso, que nunca iba a llegar a una invasión directa, que se suponía que iba a haber amenazas y ver cómo se... pero que eso nunca iba a llegar a una invasión. Por eso lo facilitaron en el Consejo. Exactamente. Y avanzaron directamente. Esto cambió el modo de mirar el juego, sabiendo que el actor, Estados Unidos, estaba en una situación de que no podía dar el lujo de perder áreas de influencia. Primero, Libia es un territorio mucho menos decisivo para la geopolítica del multipolarismo BRICS que este diálogo, esta posibilidad de tránsito desde Rusia pasando por Irán y los grandes gasoductos de Irán, digamos, donde los grandes yacimientos de gas de Irán y el diálogo con la gran empresa tecnológica que es Gazprom, que es una transnacional de asiento estatal ruso, en el acuerdo estratégico con Alemania. Entonces, dos cosas juegan. Primero, esto es un hecho de carácter geopolítico a nivel superior al de Libia. Dos, el caso de Libia sentó precedente que las relaciones internacionales, en términos de cómo fueron concebidos por las Naciones Unidas a partir de Bretton Woods, habían sido totalmente dinamitadas. Es decir, son otros consensos los que hay que construir y no están construidos. Y ahora, el cambio de la política exterior de China hace que asesores militares chinos entrenen tropas sirias, ¿no es cierto? ¿Existe el inicio de un cambio de doctrina china en el despliegue de fuerzas armadas para el exterior? Porque esto no se hacía.
Sí, yo creo que China tiene al menos dos grandes razones. Una, que China está sufriendo como el gran motor del desarrollo del esquema BRICS, de ese esquema geopolítico que es el BRIC, un BRIC que constantemente está ampliándose, porque ahora también incluye no solamente a la India, sino a Pakistán. Incluso cuando uno lee Siria, Irán y Egipto, ya son parte, por más que todavía no hayan sido incluidos en la OCS, en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, por parte de la OTAN, es decir, de las grandes transnacionales norteamericanas, la guerra de contención, es decir, la política de contención del crecimiento y el desarrollo de la China como centro de gravedad del mundo BRICS multipolar, es un dato de la realidad. Por lo tanto, esto obliga a que China tenga que asumir no solamente una política de cómo garantizar su desarrollo como actor universal, en términos económicos y políticos, sino también desde el punto de vista de la inteligencia y desde lo militar. Por eso establecen una primera base militar también ahí en África, en la zona del Mar Rojo. Porque en esa zona, incluso por el dato estratégico que significan los grandes yacimientos de minerales y teniendo ello una presencia en términos de grandes empresas muy fuerte en África. Es decir, tiene una presencia y lo que está sufriendo es una agresión. Es decir, el Estado Islámico en el África contra China ya existe. Boko Haram, es decir, las distintas organizaciones del terrorismo islámico en África ya tienen presencia y tienen un destinatario directo que es China. No como en el Medio Oriente, que pareciera ser que el gran destinatario es Rusia. Entonces, claro... China, es bueno aclarar que tiene zonas con presencia musulmana muy importante, como en Xinjiang. Entonces, lo que se piensa es que en realidad van a terminar, aparte, desestabilizando a China, y una de las razones por las cuales China actúa como actúa es anticiparse a lo que se le viene. Exacto. China está respondiendo a una respuesta militar de carácter irregular, porque combinan la OTAN y la estrategia norteamericana como política de contención. Entonces, a esa capacidad de proyectar poder mediante lo que se llaman los instrumentos de la economía, la producción y el trabajo. Y en el caso chino, no es el gasoducto. ¿Qué es? La nueva ruta de la seda, porque la nueva ruta de la seda tiene un destino, digamos, que importantísimo en la articulación de Alemania y Francia, pero cuando uno mira los mapas, llega y se proyecta hasta Madrid y Lisboa. Son populares. Sí, no, está bien. Pero es un dato concreto, no es un plan estratégico. ¿Esa es una respuesta a eso, a los TLC? O sea, los TLC, todos quedan fuera China. Quedan afuera básicamente BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Y ellos como están empezando a crear una zona propia. Es que creo que lo hablábamos en otro programa. La Unión Europea es el territorio en disputa. No puede ser, la Unión Europea per se no puede ser un actor que proyecte poder de carácter estratégico porque ha perdido esa condición. Ahora, la Unión Europea como unidad continental, si se asocia al esquema BRICS, tiene una proyección como estratégica, digamos, desde la Unión Europea articulada al BRICS y en ese esquema. Y por lo tanto sería parte de un esquema de poder multipolar. El otro modo es la Unión Europea en una crisis, por ejemplo, debido al Brexit, a la salida de Gran Bretaña, que produce el Brexit de cada uno de los países constitutivos de la Unión Europea, es decir, la crisis del Tratado de Lisboa, el debilitamiento de la unidad continental y la reabsorción del espacio Unión Europea a partir de las City financieras subordinada a la City de Londres. En ambos esquemas, o la Unión Europea se disuelve y se pierde identidad y es sus
subsumida en la red de CITES financiera con centro en Londres, o la Unión Europea se consolida como unidad continental y, asociada al BRICS, se consolida como un actor junto con otros actores en un esquema de poder de carácter universal que sí tiene capacidad de proyectar poder para los próximos 500 años. Entonces, es por eso que en la Unión Europea, es decir, la Unión Europea hoy es la pieza clave en disputa. Per se, no puede constituirse en un actor central eje, pero es una pieza central en cualquier esquema de poder que pretenda consolidarse como dominante y hegemónico. Ahora, vos nombraste varias veces el BRICS, ¿no? Nosotros que estuvimos en Senado TV hasta el 24 de diciembre del 2015, en estos 7 años que nos estamos especializando en Asia y después lo que llamamos el eje sur-sur, Asia, África, la conexión con América Latina, vimos el crecimiento y el desarrollo de este bloque a nivel mundial. De repente cambió el gobierno y cambió un poco o sea, hay una movida latinoamericana con lo que está sucediendo en Brasil, con lo que sucede acá en la Argentina, lo que sucede en Venezuela, y pareciera que el BRICS dejara de existir. Pero cuando uno vuelve, como estamos volviendo ahora con Asia en movimiento, el tema es que uno se da cuenta que Venezuela está resistiendo de cierta manera, gracias también a la ayuda o las inversiones de China, de Rusia, o sea, sigue teniendo una importancia estratégica Latinoamérica. ¿Cómo ves el futuro de los BRICS y cómo ves el futuro nuestro latinoamericano hoy? Bueno, en el caso de digamos, lo que se llama el esquema de poder multipolar, BRICS, que se asienta en el Estado, la producción y el trabajo como los grandes instrumentos, es decir, no en el mercado, no en las transnacionales, no en las finanzas, sino en el Estado, la producción y el trabajo, particularmente el trabajo sumando ciencia y tecnología. Ese esquema está consolidado, incluso yo diría que es el primer esquema en proyección de poder, por sobre los esquemas financieros, incluso los esquemas financieros de carácter financiero global. Eso es lo primero que yo diría que esto es importante y que no depende de la situación de la UNASUR, porque la UNASUR es una pieza importante, la UNASUR-CELAC es una pieza importante para los BRICS, pero no tiene el peso estratégico que tiene la Unión Europea. Si la Unión Europea termina de articularse con los BRICS se vuelven el jugador dominante y solo podría ser desarticulado mediante el uso de los instrumentos de la guerra militar, porque no hay otra forma, digamos, de poder vencerlo, por su capacidad de proyectar poder y de proyectar capacidad de inclusión de los pueblos del mundo. Y ese es el lugar que tiene la Unión Europea en el esquema BRICS. La UNASUR-CELAC tiene un lugar importante, pero se articule consolidadamente hoy, o dentro de 5 años, o dentro de 10 años, es un tiempo que puede esperar porque no tiene el mismo lugar digamos, estratégico que tiene la Unión Europea. Ahora, ¿por qué también es importante la UNASUR-CELAC? Primero porque es un gran productor de agroalimentos. E incluso de agroalimentos con excedentes en agroalimentos. Y teniendo en cuenta de que si el esquema BRICS no recupera el territorio ucraniano, no está controlando ninguno de las 4 grandes plataformas de producción de agroalimentos, que es Australia, Ucrania, Suramérica y el Mississippi, el medio oeste del Mississippi. En ese sentido es una pieza. Luego también es un gran reservorio, UNASUR-CELAC, de litio.
un mineral estratégico, o de agua potable. ¿Cuál es el gran déficit digamos, el Asia-Pacífico? El agua. Sin agua no hay materias primas de origen vegetal, con lo cual es producir proteína animal, es decir, cerdo, carnes. Entonces, el otro elemento, Venezuela es la primera reserva en petróleo y gas con reservas comprobadas de 600 años. Entonces, digamos, y uno puede ir dando otros elementos. Incluso, por ejemplo, también es importante la parte de esta UNASUR CELAC, que tiene otro continente, que no es solamente el suramericano, sino que también es el Antártico, que es una ruta de tránsito de los grandes supercargueros, que es el Cabo de Hornos, alternativo al Canal de Panamá, que hasta que se termine el Canal de Nicaragua. Entonces, son áreas geopolíticas, no solamente en términos de la geopolítica de la alimentación, de la geopolítica del transporte digamos, y logística de los grandes bienes industriales, sino en términos de la geopolítica militar. Y eso te iba a decir, porque en caso de conflicto, el Canal de Panamá va a durar un suspiro. Entonces, el paso que va a quedar va a ser el natural. Una cosa para no irnos de tema, y creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Para ir cerrando. China empieza a ser una primera experiencia, parecería, por lo menos una primera experiencia en muchas décadas, en Siria con el envío de asesores militares. Hoy está en condiciones de proyectar fuerza, como estamos hablando, pero no me refiero ya a la capacidad tecnológica, sino a la falta de conocimiento, de entrenamiento. Occidente tiene una gimnasia muy importante en el tema de invadir, de contrainsurgencia. China daría la sensación que está bastante por detrás, y Rusia ha perdido mucho terreno que ahora empieza a recuperar con lo que está haciendo en Siria. ¿Cómo ves el asunto de China en este aspecto? Yo en ese aspecto lo que veo en China, que tiene una capacidad militar, que es cierto que no tiene las capacidades científico-tecnológicas del complejo industrial militar ruso, que son esquemas asociados, porque no se puede hablar de Rusia o China, sino del BRICS. Pero cuando uno habla de lo cuantitativo, es una desproporción abismal lo que cuantitativamente tiene China de lo que tiene Rusia. Luego, China primero ha proyectado poder por el esquema productivo y económico productivo y la nueva arquitectura económico-financiero que de alguna manera respalda ese esquema, esa nueva arquitectura productiva que es la Ruta de la Seda, donde todas sus fuerzas militares son de apoyo y respaldo a la proyección de este instrumento para vertebrar poder. Con un elemento central. El pueblo chino tiene un sentido de la identidad y del honor que está dispuesto a ir a donde sea para sostener y respaldar los intereses estratégicos de la China multipolar BRICS. Algo que Estados Unidos, a partir de la guerra de Vietnam, no logra en su pueblo, ni logrará jamás. Por eso usa solamente ejércitos mercenarios que solo pelean guerras que saben que ya han ganado. Es decir, los soldados de la fortuna. Entonces, digo, con sus propias tropas son en general latinos o negros, poblaciones... O Estado Islámico. O Estado Islámico, y hasta milicias populares que van a buscar entrenamiento gratuito para después utilizarlo en su propio territorio. Entonces uno diría, ¿cuánto se parece la situación actual del Imperio norteamericano a aquella del Imperio romano? Y por eso, hablando del Estado Islámico, ¿se puede hablar que se gesta una alianza Chino-Rusia-Irán en Siria para enfrentar la OTAN y las monarquías que apoyan al Daesh? Y Turquía lo dejamos para el próximo programa. Y Turquía lo dejamos para el próximo programa. Yo considero que lo de Irán, habiendo aprendido desde 1980 por lo menos, cuáles son las posibilidades de dialogar positivamente con Estados Unidos
y que eso signifique la posibilidad de potenciarse y mejorar las condiciones de su pueblo, de haber entendido que eso es imposible en la estrategia de negocios ganar que tiene Estados Unidos, donde pretende ganar solo ellos, que un día financió a Irán contra Irak y mañana financió a Irak contra Irán. Irán sabe perfectamente que solo tiene destino en los BRICS, solo tiene destino dialogando y profundizando el diálogo con China, con Rusia, con la India, es decir, con Pakistán, es decir, el mundo persa. Es decir, él puede retomar un diálogo de la vieja ruta de la seda. El sello de la alianza es esta base que ahora empieza a operar Rusia. También Turquía, que es mucho más reciente. Turquía lo que ha entendido, que luego de Siria ya no hay destino. ¿Turquía o Erdogan? Erdogan, que es de alguna manera que expresa. Cuando hablamos de un país, hablamos de esos líderes, ¿no? Sí. A veces no Turquía, siempre. digamos, ha oscilado. Porque Erdogan seguro ya no tiene vuelta atrás, creo. Y lo de Erdogan, digamos, demuestra que ha leído que la situación se ha definido de una manera profunda. Y mejor ir para el lado de los ganadores. Y tiene el olfato para ir del lado de los ganadores. El destino que le espera es el de Gaddafi o el de Mubarak o alguno de los líderes ya. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Realmente ya nos quedamos sin tiempo. Es un programa muy cortito, pero esta claridad de pensamiento y de explicación nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y lo que viene haciendo China, ¿no? Su injerencia, bueno, y también no olvidarse que los BRICS pareciera olvidado, pero está olvidado solo para los medios de comunicación, porque siguen actuando, porque siguen ahí y siguen avanzando. Por eso es tan importante estos programas que realizan ustedes. Muchísimas gracias, Walter. No, gracias.